Un saludo tengan todos. ¿Cuántas veces escuchaste de que Fidel traficaba con drogas y culpó a Ochoa para limpiar su nombre? Muchas, ¿verdad? Pues hoy te estaré mostrando pruebas de que lo continúan haciendo. La persona que intentaba sacar todo esto a la luz hoy se encuentra presa. ¿Y por qué lo buscan? Pienso yo. Esto aquí está en vivo. Esto sucedió hace 5 días en Guantánamo y la familia, que no ha querido dejar las cosas así, están siendo amenazados de muerte por el régimen cubano. Hago este video por si algo me pasa, porque estoy amenazada a muerte. Por otro lado, ¿cuántas veces has escuchado de que Cuba es una potencia médica? ¿Cuántas veces has escuchado a los influencers demostrarte de que no lo es? Pues hoy te traigo la prueba más clara de que no lo es, incluso que se le está negando la atención médica a los cubanos sin importar la condición en que se encuentren. Busca la camilla, trae la camilla que estamos funcionando. Pero con menor de edad, 17 años, no se lo puede atender aquí, es un pediátrico de Central. Ella se desmayó afuera y me está diciendo que una fiebre, lo que el médico no la puede atender si no tiene los primeros auxilios, porque tiene 17 años. Yo hablé claro. Y así como lo han visto, no se le puede atender porque tiene 17 años. Pero todo esto lo estaremos viendo más adelante. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Aunque la mayoría de los cubanos no conocen las pruebas que vinculan al régimen cubano con el narcotráfico, para ninguno es un secreto que desde el inicio de la revolución hasta la actualidad en Cuba se ha traficado con drogas. Una dictadura como la cubana no solo tiene la capacidad de mover la droga y traficar con ella, incluso de lavar el dinero que proviene de ella. Y todo este negocio Díaz-Canel lo ha heredado de Fidel, pero mucho peor, le están vendiendo la droga al pueblo cubano. Y de cómo se la venden al pueblo y cómo ocultan su rastro te estaré hablando en el programa de hoy, pero antes me gustaría que el pueblo sepa cuáles son esas pruebas que vinculaban a Fidel con el narcotráfico. En primer lugar, a Fidel Castro se le vinculaba con el cartel de Medellín en gran medida por personas que afirmaban ser testigos de las reuniones que tenían ambas partes. En segundo lugar, porque durante la Guerra Fría, Fidel Castro estuvo apoyando grupos guerrilleros en Latinoamérica que estaban directamente vinculados con el narcotráfico. En tercer lugar, porque sectores y exiliados cubanos que trabajaban directamente con Fidel afirman haber sido testigos de estas actividades. Y estas son solo algunas evidencias que relacionaban a Fidel Castro con el tráfico de drogas, tarea y labor que hoy se encuentra realizando Díaz-Canel. Y a esta persona que estamos viendo en pantalla es uno de los esbirros encargados de distribuirla por todo el país. Veamos este fragmento y luego les explico un poco más. Buena musiquita, los panas de visita, se me van con alguien, no te mal, que no más todo se vale, que no me cueste la salud. Y todo esto está ocurriendo en Guantánamo, exactamente en el reparto Caribe, y este esbirro se llama Miguel Alayo. Y para ir adentrándonos un poco más en este asunto, este video fue tomado por un cubano que quería dar a conocer y sacar todo esto a la luz y hoy se encuentra preso. Esto sucedió hace 5 días y se presentó todo un ejército en su casa para llevárselo detenido. ¿Y por qué lo buscan? Pienso yo. Esto aquí está en vivo. Esto aquí está en vivo. Esto aquí está en vivo. ¿Por qué te buscan? Esto aquí está en vivo. Esto aquí está en vivo en directo. Usted se encuentra imputado. ¿Por qué está investigando por un posible ¿Por qué? de robo con violencia. Y de esta manera estuvieron justificando la detención de este joven. Supuestamente se lo llevaron detenido por sospecha de haber sido partícipe de un robo con violencia. Y por supuesto que si lo hacen con opositores y con quien se manifiesta en contra del sistema, también lo van a hacer en un caso de seguridad nacional. ¿Pero con violencia? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Pero robo con violencia a quién? Ya se le va a aplicar unidad. ¿Robo con violencia a quién? No. Ustedes están en mi casa aquí todos. ¿Robo con violencia a quién? Tienen una acusación que se hizo. Déjalo, espérate un momentico. Ellos han hecho una Mira, este problema está en fiscalía y van a aquí eso por gusto. Violencia en persona debe operar con la detención. Ahora. ¿Por qué? Esto está en vivo, tranquilo. Solamente se va y se le va a explicar todos los detalles del proceso. ¿Pero por qué lo buscan? ¿Cuál es el robo con violencia? El robo con violencia lo hicieron ellos aquí en mi casa, que se metieron aquí en mi casa con una niña chiquitica. Ese hombre. Que tú le estás diciendo eso. que se tiraron aquí. Con machete, con Tranquilo. Ahí. Tranquilo. Mira la niña, mija, mira la niña. En vivo. Ahí en vivo. Mira la niña, ahí. Pero ¿por qué se la llevan así? Es una falta de respeto de ustedes. En una casa chiquitica aquí yo estoy en vivo grabando, tranquilo. Y mira un robo con violencia. Ahora me dice que yo voy para allí para la tercera.
Ahí. Ahí. Se lo manda mi papá para allá. Mira dónde vinieron a buscar lo que dice él, que le hicieron un robo con violencia. Mira, a la casa, con una niña chiquitica. Mira. Un robo con violencia. Sin saber si es verdad o sin saber si es verdad o mentira. Mira, mira. A pesar de que este joven se encuentra hoy preso, esta historia está siendo contada por su mujer. Se llama Alicia y por dar a conocer esta historia, hoy está siendo amenazada de muerte. Hago este video por si algo me pasa, porque estoy amenazada a muerte, por si algo me pasa en Guantánamo, por si algo le pasa al padre de mi hija. Ustedes sepan todo lo que está pasando. Ahora sí, ¿por qué se da todo este asunto y cómo está relacionado con la dictadura cubana? Todo comienza porque este esbirro se encuentra vendiéndole la droga a jóvenes menores de edad, incluso niños de hasta 10 y 12 años. Este hombre le vende droga a un niño, un menor de edad, aquí en Guantánamo. Y aquí comienzan los problemas. Este valiente cubano conocía a ese niño al cual le vendían la droga y decide denunciar al narcotraficante con la policía. Pero lo que nunca se imaginó es que la policía, el régimen cubano y el narcotraficante son lo mismo. Son una misma institución compuesta por sicarios, narcotraficantes y esbirros al servicio de una mafia. Ahora quiero que escuches las declaraciones de la mujer sobre todo lo que ha estado sucediendo. Y es que a pesar del video y la cantidad de pruebas que existen de que este hombre vende drogas, hoy continúa libre y mucho peor que eso. Se encuentra amenazando a esta familia de muerte y se ha presentado en sus casas con machete en mano y todo. Y ha dejado entrever de que no le va a pasar nada por esto porque él trabaja con la policía. Entonces ellos llegan al acuerdo de tomarle un video para darle testimonio a la policía de Guantánamo lo que está pasando para tener prueba. Entonces este hombre amenaza a mi familia de muerte. Viene a mi casa, se aparece con machete, el cual este hombre amenazó a mi familia de muerte, Miguel Alayo Preval. A él no le bastó. Hicimos la denuncia en la policía. A este hombre no le hicieron nada, no le pasó nada. Después se me apareció por la madrugada aquí, cayendo la pata a mi puerta, diciéndome que borrara el video, que Iván Fonseca, el padre de mi hija, le tomó a él. Yo tuve que irme corriendo para La Habana, acusarlo por La Habana, a ciudadanía. Cuando vine para acá entonces, fui a fiscalía aquí y la fiscalía lo recogió y lo metió preso. Entonces este hombre ahora lo sueltan otra vez como que no ha pasado nada con su droga y la policía de Guantánamo sabe bien clarito todo, aquí en Guantánamo todo se sabe. Entonces yo estoy aquí amenazada de muerte. ¿Cómo es posible que un hombre que viene a una casa con una mujer recién parida, lo suelten? Amenazar a una familia, amenazó también a los abuelos de Iván Fonseca, el padre de mi hija, fue a la casa de él también y lo amenazó de muerte, que borraran el video. No voy a borrar ningún video y el mundo va a saber que él es tremendo drogadicta. Porque el padre de mi hija, Iván Fonseca, no puede ir preso por gusto injustamente, porque le da la gana a la policía de Guantánamo.